Bienvenidos a la clase del tema 1, medios de transmisión, de la Universidad Central de Venezuela, Escuela de Ingeniería Eléctrica, materia de ondas guiadas. Mi nombre es Ibel Fonseca. La clase de hoy vamos a entonces estar tratando sobre los medios de transmisión. Los objetivos particulares de esta clase son definir los medios de transmisión, las líneas de transmisión y su representación bajo el modelo circuital, la ecuación diferencial para línea de transmisión, el estudio de casos particulares de variaciones sinusoidales, la ecuación diferencial para línea de transmisión, la determinación de la ecuación del telegrafista y la interpretación de estas soluciones. Comencemos con la definición de medios de transmisión. ¿Qué es un medio de transmisión? ¿Qué recuerdan? Correcto, los medios de transmisión es el medio físico que nos conecta a un transmisor con un receptor. ¿Okay? Cualquier medio físico que nos permita o nos pueda envío de señales de forma electromagnética. Siempre y cuando podamos por ese medio enviar señales electromagnéticas, es un medio físico de transmisión que podemos utilizar en redes de datos para unir nuestros transmisores con nuestros receptores, cargas, antenas, etc. Entonces, esos medios físicos pueden condicionar la distancia, la velocidad de transferencia, la topología, el método de acceso. Sí, el medio va entonces a afectar nuestra señal. Los medios los dividimos principalmente en dos grandes bloques, guiados y no guiados. Los guiados, cuando las ondas se transmiten de forma confinada a lo largo de un camino o medio. ¿Okay? Físico, por ejemplo, la transmisión del cable. Nuestros medios guiados los subdividimos en dos grandes bloques, las líneas de transmisión y las guías de onda. Luego vamos a tener más divisiones. Y los medios no guiados son los que se transmiten por el espacio abierto, ¿okay? Los que se estudian en la materia de antenas, en nuestro caso. Entonces vamos a la definición de lo que es la línea de transmisión. En esta materia vamos a enfocar en los medios guiados, línea de transmisión y guías de onda. Entonces, comenzamos con la línea de transmisión. Es un modo de propagación en el cual la onda electromagnética solo está contenida en la sección transversal. ¿Okay? Si este medio guiado nos tiene una onda electromagnética solo y únicamente en la sección transversal, decimos que estamos hablando de una línea de transmisión, porque su modo de propagación es transversal electromagnético. Solo tenemos componente eléctrica y magnética en el campo transversal. ¿Okay? Sería como esta visual del cable coaxial. Esta es una visual transversal. Ahora, en la sección longitudinal, que en este es en donde va la longitud de la línea, no hay componentes ni eléctricas ni magnéticas para que se pueda llamar línea de transmisión. De existir alguna componente de un campo eléctrico magnético en esta longitud, llamamos que es una guía de onda. Entonces, casos físicos de líneas de transmisión, cable bifilar, ¿okay? Como vemos acá, el coaxial, ¿sí? Las líneas microstrip y, bueno, en cierta forma las coplanares se aproximan y normalmente, ¿qué pasa con esto? Cuando tenemos esta consideración, entonces vamos a usar para su estudio las nociones de tensión y corriente. Cuando esta condición no se cumple, lo llamamos guías de onda y vamos a trabajar con las ecuaciones de Maxwell. Entonces empecemos al análisis de línea de transmisión por medio del modelo circuital. Ya hemos visto anteriormente esto en otras materias, vamos a repasar entonces lo que es la representación de una línea de transmisión. Y si recordamos, este circuito, ¿sí?, solo lo podíamos hacer siempre y cuando la línea tuviera una longitud, ¿okay? Una longitud física que fuera mucho menor a mi longitud de onda. Siempre y cuando eso pasara, ¿okay?, esa longitud de onda lambda fuera mucho menor a mi longitud física, yo podía hacer esta representación, donde recordamos que entonces la resistencia, inductancia, capacitancia, ¿okay?, la conductancia son las respectivas, las características de la línea, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros en comunicaciones, ¿en qué rango de frecuencia solemos trabajar? Solemos trabajar en gigas, megas, en frecuencias altas. Y si nuestra longitud debe ser mucho menor a la longitud de onda, ¿cómo definimos la longitud de onda? Correcto, longitud de onda es C entre S. Entonces nuestra longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, lo que nos quiere decir que a mayor frecuencia, menor longitud de onda. Entonces si trabajamos a grandes frecuencias,
la longitud de onda cada vez va a ser más pequeña. C, sabemos que es C sub 0 sobre epsilon R, donde si es el aire, la epsilon R es 1, y nos quedamos con C sub 0, que es 3 por 10 a la 8. Entonces, viendo las unidades, más o menos, entonces el lambda nos está dando en metros o menores para nuestro rango de operación la mayoría de veces. Entonces, no vamos a poder tomar para hacer una representación circuital la longitud completa de la línea, sino solo un pedacito. Ese delta X que estamos nombrando acá. Entonces, vamos a tomar solo un diferencial de esa longitud de la línea para el estudio. ¿Okay? Entonces, ahora los parámetros de resistencia, inductancia, capacitancia de la línea principal, de que las características, va a pasar a ser la característica por unidad de longitud. ¿Okay? Ahora es solo una porción. Y el potencial que tenemos a la entrada y a la salida, que vamos a decir, bueno, la corriente, el potencial que tenemos a la entrada, los unos van a ser nuestra referencia, y los de la salida, los del puerto 2, vamos a decir, son lo que estaba en la entrada más un diferencial. En base a eso vamos a aplicar las leyes malla y nodo. Tenemos aquí un solo nodo, ¿okay? Y tenemos estas dos mallas. Entonces, aplicando nuestras ecuaciones, ¿qué nos va a quedar? Tenemos las ecuaciones que nos definen el voltaje y la corriente para esta pequeña red circuital. ¿Sí? Entonces, una vez tenemos esas expresiones, lo que vamos a hacer es simplificarlas, acortarnos un poco, despreciando los infinitesimales de segundo orden. ¿Okay? Vamos a considerar que son muy pequeños, bueno, pueden ser despreciables, y vamos a simplificar y reescribir las ecuaciones. Vamos a aprovechar de escribirlas en función del diferencial que hay de longitud. ¿Okay? La variación, el delta de tensión y de corriente sobre el delta de la distancia. ¿Para qué vamos a hacer esto? Cada vez que tenemos un delta, ¿okay? Como lo tenemos que hacer más pequeño, sabemos que si el delta tiende a 0, si hacemos ese límite, nos permite llegar de ecuaciones diferenciales, ¿okay? A ecuaciones en vez de los lugares de los deltas, se nos convierte en derivadas. Entonces, vamos a tener la ecuación diferencial de la línea de transmisión. Entonces, haciendo el límite cuando delta x tiende a 0 en nuestra ecuación, nos quedan las derivadas parciales y nuestras nuevas ecuaciones A y B. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este sistema, ¿okay? Se deduce la ecuación de derivadas parciales de segundo orden que gobiernan la evolución de la tensión y de la corriente en tiempo y espacio a lo largo de toda nuestra línea de transmisión. ¿Okay? Entonces, vamos a derivar parcialmente con respecto a x la ecuación A y vamos a tomar en cuenta la expresión de la ecuación en B. Si regresamos un momentito, esta ecuación A, ¿sí? La vamos entonces a derivar parcialmente respecto a x. ¿Bien? Vamos a derivar esta expresión respecto a x y al hacer eso, aquí vamos a tener un dx, ¿sí? Aquí un dx cuadrado, la segunda derivada de k, aquí dt de x. Si hacemos eso, entonces ahora dy de x es justo la expresión que tenemos en b. Entonces la vamos a sustituir. ¿Bien? Al hacer ese proceso nos queda esta ecuación. Entonces, al tener esta nueva ecuación, vamos a trabajarla. ¿Bien? Esta ecuación nos constituye la propagación de tensión de una línea. Pueden hacer el ejercicio equivalente, los dejo de práctica, hacer la derivada en respecto a x de la ecuación B de la corriente y sustituir entonces la expresión de voltaje acá. Y tendrían la ecuación de segundo grado para la corriente.